Hola, muy buenos días mis queridos hermanos. Hoy quiero poner en oración a una hermana de nuestra iglesia, la hermana Emerita Santoyo y la hermana Irma Maldonado. De hecho, hay varias personas de nuestra iglesia, aproximadamente 13 personas de la iglesia donde me congrego aquí en Nacogdoches, Texas, que están teniendo problemas con el COVID. Y mi oración es que ellos se puedan recuperar. Algunos están en el hospital, pero el pueblo de Dios tiene que mantenerse unido, orando, clamando al Señor Jesucristo. Y hoy tarde se me comunicó, me mandaron un mensaje. Sentimos mucho las personas que nosotros queremos, apreciamos y deseamos lo mejor para cada uno de estos hermanos que están teniendo problemas con la salud. Pero ahora vamos a leer en el libro de Nehemías. El libro de Nehemías es un libro tan bonito, tan interesante, tan bonito. Dice que este hombre fue un gobernador. Cuando usted lee Nehemías 6, verso 15, él fue un gobernador, fue un maestro, fue un líder, un hombre el cual tuvo la visión, tuvo el ánimo para animar a aquellos que estaban también desanimados. Entonces, de hecho, nosotros tenemos que leer este libro, meditar en él y saber que Dios sigue usando aún a los hombres para que sigan animando a los demás hombres. Vamos a leer en Nehemías 1 sobre la oración de Nehemías. Fíjese, oración de Nehemías sobre Jerusalén. En el verso 1 dice: palabras de Nehemías, hijo de Icalías, aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Anani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta. Estas fueron las noticias. Y afrenta, dice. Y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Verso 4. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y lloré delante de Dios, delante del Dios de los cielos, y dije: te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guardas el pacto y la misericordia a los que aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti, día y noche, por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Podemos ver a este hombre, este siervo de Dios. Dice la palabra del Señor que él era un copero del rey Artajerje. Entonces él se encontraba en Susa. Susa, según geográficamente hablando, es actualmente en Irán. Esta región se encontraba ahí en Mesopotamia. Ya ve que Mesopotamia se le nombra a aquellos países que son como Irak, Irán, que están en medio del río Éufrates y el Tigres. Así de que ahí se encontraba, Susa era la capital, y de hecho él, cuando su hermano fue, porque sin duda alguna su hermano había venido aproximadamente 13 años antes que él. ¿Ya? Nehemías vivió en el 448 a.C. La palabra del Señor dice que fue un líder, un hombre, el cual Dios lo siguió usando. Y cuando nosotros leemos el libro de Nehemías, nos damos cuenta de que Dios escucha la oración del hombre. Aquel hombre que con un corazón dispuesto viene y cuenta, le dice a Dios, cuenta sus necesidades. En este caso, la ciudad de Jerusalén, él había escuchado, ya tenía entendido que el rey Salomón había hecho un templo ahí,
que Salomón había dicho. Cuando usted lee en el libro de los Reyes, se dará cuenta de que Salomón había construido el templo. La oportunidad no se le dio al rey David por cuestiones de las cuales usted ya conoce. David fue un guerrero, un líder que había derramado mucha sangre. En este caso, Salomón, él fue el que edificó ese templo. Ese templo había sido destruido por Nabucodonosor, totales de que ellos habían estado en cautividad por 70 años. Aquí, sin duda alguna, él, cuando hablaba porque era el copero del rey, cuando hablaba con el rey, este hombre, la historia dice que era un gran líder, manejaba muy bien la oratoria, estaba bien metido en la palabra del Señor, conocía la palabra, conocía la ley, por lo tanto, en su corazón estaba la ciudad de Jerusalén. Entonces, mis queridos hermanos, nosotros hoy en día tenemos que conocer también al Dios de la palabra y saber que en Él está nuestra salvación, en Él está nuestra confianza. Hoy nosotros vivimos tiempos muy difíciles. No podemos ir a las iglesias. De cierta forma, hay un aforo. Quieren controlar, no quieren que tengamos aglomeraciones de personas, por lo tanto, se está limitando. Y yo me estaba poniendo a pensar, cuando nosotros leemos en Mateo 28, allí dice la palabra del Señor, que Jesús, dice, se levantó, dice, le dijo, dice, le dio la gran comisión, dice, a todo aquel pueblo, a toda aquella gente. Por tanto, ir, dice, y hacer discípulos a todas las naciones, dice, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, dice, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El anhelo, el objetivo primordial de cada hombre y cada mujer que conoce de la palabra es invitar a otras personas que vengan al conocimiento de Cristo. Porque acuérdese que la fe dice que es por el oír y el oír por la palabra del Señor. Entonces, ahora estamos viviendo todo lo contrario. Todo lo contrario. Queremos hoy, y es cuando algunas personas quieren ir a una iglesia, fíjese, algo bastante raro y curioso. Nosotros queremos que la gente nos visite en las iglesias, ya sea para que vayan a la escuela dominical, o vayan y escuchen el mensaje que va a ser compartido por el siervo, por un hombre que va a estar al frente, un predicador, que va a traer el mensaje de salvación. Porque así dice la palabra, que Dios siempre ha usado a hombres, a varones, para que compartan de su palabra. Pero hoy estamos viviendo todo lo contrario. Hoy las iglesias están cerradas. Yo les comentaba en cierta ocasión que en el estado de California, allá es un estado demócrata. Entonces estaban limitando a las iglesias, en este caso a los pastores, para que abrieran las iglesias. Pero lo que más me llama la atención es que las playas están abiertas y los bares están abiertos y nadie dice nada, ahí no rezongan. Pero con las iglesias sí se están metiendo. Entonces no quieren que las iglesias estén abiertas. Fíjese. Entonces estamos viviendo tiempos muy difíciles. Hoy en día es cuando nosotros tenemos que levantarnos, orar más al Señor, clamar más al Señor. Aquí Nehemías, este hombre, fíjese, palabra de Nehemías, hijo de Icalías, dice, aconteció en el mes de Quisleo, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino. Ya no eran los babilonios, ya habían pasado a ser a los persas. Entonces, este era el antiguo Irán, por ejemplo, su antiguo nombre es Persia, los persas. Entonces, aquí se encontraba él. Aquí fue donde Dios le habló a este hombre, a este siervo de Dios, para que él se levantara. Ahora, déjeme decirle, cuando dice aquí la palabra que él hizo duelo, dice, hizo luto, dice, permaneció, lloró, dice, es que los hombres también lloramos, ¿sí? Los hombres también sentimos y a veces necesitamos sacar algo que nos esté carcomiendo nuestro pecho. Entonces él se puso triste, él se puso en oración, él se puso
a la orden de Dios, a la disposición del Señor, y que Dios fuera el adecuado para que le trajera qué iba a hacer él, le trajera a su mente y a su corazón. Entonces dice que este hombre, fíjese, cuando nosotros leemos el verso 4, dice: cuando oí estas palabras me senté y lloré, dice, e hice duelo por algunos días. ¿Sí? No sabemos cuántos días. Por algunos días, dice, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos, dice. O sea, nosotros sabemos, reconocemos que solamente hay un Dios, ¿sí? No hay nada más. Mis queridos hermanos, hermanos y hermanas, damas y caballeros, solamente hay un Dios, y a ese Dios usted y yo tenemos que clamar y pedirle. Fíjese, oré, dice que él se puso en duelo. Un hombre de Dios reconoce, se pone triste, porque somos humanos, aún los grandes hombres. Déjeme decirle, aún los grandes maestros, grandes pastores, lo que sea, sienten también, llega un momento donde se sienten solos. Por lo tanto, es necesario que nosotros oremos por esos hombres, esos varones de Dios, que Dios los siga usando. Verso 7 dice: en extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Dice el versículo 7, que diste a Moisés tu siervo. Mis queridos hermanos, este libro es muy bonito, lo vamos a seguir estudiando siempre que tengamos la oportunidad y poder hablar. Si alguien escucha de una o de otra forma este corto devocional, déjeme decirle, Cristo le ama, busque del Señor, lea el libro de Nehemías y usted encontrará grandes verdades. Yo lo he leído y he leído a otros comentaristas, comentarios bíblicos extra Biblia. Me doy cuenta de que este hombre tenía el don, tenía ahora sí el poder que Dios le daba para poder ayudar a los demás, motivar a los demás. Él ayudaba, levantaba a los que estaban caídos. Nos vamos a dar cuenta que cuando él llega a Jerusalén, encontró aquellos muros derribados, quemados por el fuego. La historia dice que en 52 días fueron levantados. Y no es que yo me quiera adelantar, es que es imposible no decir las grandes verdades que Dios cumple al hombre, y Dios cumple los objetivos cuando el hombre le pide. Entonces, vamos a seguir estudiando en este libro de Nehemías, mis queridos hermanos. Verso 7, ya lo leímos. Es un libro muy excelente. Dice: en extremo nos hemos corrompido contra ti. Hay mucho pecado, como el que había en aquel entonces, está hoy en la actualidad. Pero es necesario que usted y yo, como siervos de Dios, sigamos compartiendo de esta palabra y diciendo que solamente en Cristo hay vida y que hay salvación. Que el pecado nos asedia por todos lados. En muchos lugares ya no quieren que se predique la palabra del Señor y quieren limitar lo que digan los hombres de Dios. Usted y yo tenemos que seguir orando. Y esta tarde, esta noche, esta mañana, a la hora que usted escuche este corto devocional, déjeme decirle, vamos a seguir orando por esas personas que han tenido problemas con el COVID. En la unión está la fuerza. Y la palabra del Señor dice: orar sin cesar. Y que cuando el enfermo clama por oración, Dios escucha y le levanta. Dice el proverbio que el ánimo levantará al enfermo. Si usted sabe de alguna persona que esté pasando por una cierta necesidad de salud, ore por ella. ¿Sí? Oramos por aquellos que están en El Salvador, en el Perú, aquí en los Estados Unidos, por donde quiera que estén y que tengan problemas con el COVID. Vamos a orar. Bendito Dios, Señor y Padre. Gracias por la vida. Gracias porque hasta aquí has cuidado de nosotros. Gracias porque tú eres un Dios que todo lo conoce y todo lo sabe. Te pido por la hermana Emerita Santoyo, por la hermana Irma Maldonado, por el hermano Juan Camacho, por Jesús Martínez y por otros, Señor, que no se me olvida, pero tú los conoces. Tú sabes, Señor, quiénes son. Varios hermanos de mi iglesia. Te pido en Cristo Jesús salud por a cada uno de ellos. En el nombre de Jesucristo. Amén.
mis queridos hermanos, gusto en saludarle y, como siempre, decirle que no tenga temor de ser feliz. Que Dios le bendiga. Chao, chao. Bendiciones.